gran invitado, aparte del Señor Jesús, usted, don Ignacio Munilla, José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, en Alicante. Demos un fuerte aplauso al Señor por don José Ignacio Munilla. Y máxime, porque ha hecho un doble esfuerzo, acaba de aterrizar de Costa Rica. Vamos a sumarle el cansancio, el jet lag. Se imaginan el viaje después de Alicante hasta aquí. Así que doble agradecimiento, de verdad. Y aquí estamos en este multifestival Laudato Si 2022. Don Ignacio, la idea de esto es, le llamamos de hecho Living Room, porque queremos compartir un espacio amenas y conocer, porque siempre a través de las redes, a través de sus prédicas que nos encantan, conocemos su visión pastoral, que estamos fascinados porque es la pastoral de la iglesia, ¿no? Pero queremos también conocer su persona, o sea, ¿quién es don José Ignacio? Ya sabemos que es obispo, pero ¿de dónde es? Un poco su familia, su raíz, cómo le surge todo esto, ¿no? La cuestión del llamado, ¿no? Entonces, don Ignacio, en Laudato Si estamos ávidos por conocerlo. Bueno, lo primero, le doy gracias a Dios por haber llegado a este momento de conocer Laudato Si en directo, porque en ediciones anteriores pues he tenido noticia y con Marcelo había tenido también cierta relación, y también me había podido servir de vuestra aportación a través de la música a esa alabanza al Señor en los programas de Sexto Continente que hago en Radio María, que también procuro, ¿no?, pues servirme de esas grandes aportaciones que se hacen a la alabanza del Señor. O sea que también os quiero agradecer, porque yo también he bebido de Laudato Si en ese servicio de comunicación, de evangelización que Dios me ha permitido hacer, especialmente en ese programa de Sexto Continente en Radio María, ¿no? Y bueno, y este año pues ha llegado pues la oportunidad de visitaros. O sea, eso, lo primero, que bendito sea Dios que hoy os conozco así en persona. Es curioso porque la vida de la Iglesia nos hace revivir encuentros de personas que ya se conocían, o sea, se habían encontrado en Cristo, ¿no? Y bueno, pues llegado el momento pues Dios descubre el velo de poderse verse presencialmente, pero ojo, antes de vernos presencialmente, Dios había sembrado una comunión muy profunda entre nosotros. Y eso solamente se explica por el Espíritu Santo, porque la carne y la sangre no pueden explicar esa comunión, ¿no? Entonces, hay una comunión. Yo creo que en el seno de la Iglesia Dios siembra esa comunión. También creo que son el don de los carismas compartidos. Yo creo mucho en que Dios da carismas al servicio de los demás, y si estamos abiertos a ellos, pues unos bebemos también del carisma de los otros. A veces decimos, Señor, le pedimos su ayuda porque me siento solo, y acompáñame, ilumíname, ¿no? Y te dice el Señor, pues si te estoy dando gente que tú no te enteras, abre los ojos, ¿no?, alrededor y bebe de tantas fuentes buenas que Dios ha puesto cerca de ti, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es una realidad, y los que estamos aquí presentes creo que podríamos dar testimonio de ello. Es verdad, Dios ha entrelazado nuestros caminos para ayudarnos. Me parece maravilloso el lema ese que he visto al entrar, ¿no? Caminemos juntos en santidad. Es que Dios nos ha puesto para... No ardía nuestro corazón mientras que hablábamos y por el camino compartíamos esa visión de fe de la vida. O sea, que es maravilloso ver cómo Dios ha entrelazado nuestros caminos para tirar de nosotros para arriba. Caminamos juntos en santidad. Me parece que es el lema perfecto. Bueno. El hacer red, es importante el hacer red. Sí. Y compartir. Es que lo de hacer red y la comunión, o sea, la palabra teológica y la palabra, pues si queremos un poco así más tecnológica de nuestros días, se conjuga perfectamente. Se conjuga. La pregunta. Amor mío, la pregunta de vuelta Bueno, y nos quedamos en la pregunta todavía. ¿Quién es don Ignacio Munilla? Bien, ¿de dónde? A ver, no me estaba escaqueando, era un... No me estaba escaqueando, era un prolegómeno de decir que estoy a gusto de estar aquí. Vale, a ver,
Yo, José Ignacio, pues cada uno es hijo de una historia y creo que es muy importante que comencemos. Yo soy el hijo de Esteban y José Ignacia, y Josefa Ignacia, fíjate. Soy José Ignacio y soy hijo de Josefa Ignacia. ¿Cómo es la vida? Fíjate. Y además tengo un hermano sacerdote que se llama Esteban y nuestro padre es Esteban. Es que teníamos una familia que era muy austera y economizaba, ¿sabes? Entonces, economizaba hasta en los nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tuve el don de tener unos padres. Mi madre era vasca, de un caserío del País Vasco, pues una mujer que aprendió ya a hablar español ya mayorcita, o sea que de un ambiente muy vasco, ¿no? De caserío. Y nuestro padre era un inmigrante, como tantos inmigrantes que fueron jovencitos, muy jovencitos, al País Vasco, ¿no? En la posguerra, En la posguerra, bueno, pues, y entonces allí se encontraron, pues nuestro padre comprando verdura en la plaza y nuestra madre vendiendo la verdura desde los caseríos, y ahí se hicieron un trato, y allí se encontraron. Bueno, pues yo nací en San Sebastián y somos tres hermanos. Mi hermano mayor, que tiene un año más que yo, que es sacerdote, que él ha sido director de Radio María 10 años, ha sido muy conocido por eso, y un servidor. Y luego hay 6 años más tarde está nuestra hermana, y bueno, don Demetrio, el obispo de Córdoba, que tengo con él mucha confianza, y que es, bueno, ha sido también profesor mío, en fin, tenemos mucha confianza. Me suele decir así en plan, claro, la gente lo que no sabe es que Munilla son 2. Y le digo, no, 2 no, 3. Entonces es verdad que somos 3 hermanos muy unidos, que nos apoyamos mucho. Dios ha querido que en nuestro ministerio, primero los 2 por ser sacerdotes, ¿no? Pero también nuestra hermana ha estado muy implicada en la pastoral familiar, en la pastoral de la planificación familiar. Nuestra hermana también ha recibido el don apostólico. Entonces, bueno, pues esa es nuestra historia. Muy bien, muy bien. Y queremos saber también cómo fue su llamado al sacerdocio. Bien, pues la llamada al sacerdocio, en mi caso concreto, yo de pequeño no tuve conciencia de que podía estar en el horizonte del Señor, que yo fuese sacerdote. No fue algo que yo barajase. Y fue más bien ya, incluso hasta ya tenía yo pensada qué carrera iba a hacer, etcétera. Estaba yo ya con otros planes en la carrera, incluso con alguna prematrícula hecha. Y bueno, pues tuve una experiencia que os la voy a compartir, una experiencia que hicimos unos ejercicios espirituales en Urnieta. En Urnieta los daba un religioso. Y recuerdo que él hizo distintas meditaciones en los ejercicios espirituales, y me acuerdo que una fue sobre la vocación. Y bueno, yo como tenía muy claro que eso no era para mí, pues me acuerdo que nos dio un papel con citas evangélicas sobre llamadas de Jesús a los apóstoles, y me acuerdo que ese papel yo no lo medité. Me dije, no, esto no es para mí. Y había un compañero que se llama Gustavo, que ese sí que tenía vocación. Le dije, Gustavo, toma para ti. Y Gustavo es sacerdote, pero yo le di el papel y le dije, Gustavo, esto es para ti. Y yo esa meditación no la hice, fíjate, no la hice. Pero bueno, terminaron los ejercicios y me acuerdo que en la Eucaristía final se le ocurrió a ese sacerdote poner delante del altar un brasero con carbones ardiendo. Con brasero. Y entonces nos repartió papel y boli para que cada uno escribiese allí, pues, sus compromisos de ejercicios, ¿no? Sus compromisos, sí, pues yo me comprometo a esto, lo otro y tal. Y la gente iba allí, era el ofertorio, quiero recordar. Y la gente iba escribiendo allí sus cosas, se levantaba y lo entregaba para quemar. Y yo la verdad es que no estaba inspirado. Y decía, ¿qué pongo? Y dice, a misa ya voy. El rosario ya rezo. Digo, pongo un Vía Crucis. Y digo, pero un Vía Crucis y luego a ver si no lo hago. Es que voy a poner aquí. Yo estaba diciendo, ¿qué pongo yo aquí en este papel? ¿No? Y me acuerdo que me quedaba el último, y ya un poco por vergüenza, pues cogí y firmé José Ignacio, y lo entregué en blanco, ¿sabes? Y yo le dije a Jesús, a ver, Jesús, yo te lo entrego en blanco, no se me ocurre nada, ya pondrás tú lo que quieras poner, ¿sabes? Fíjate, eso fue así. Bueno,
Mira, era el 12 de noviembre, víspera de mi cumpleaños, 12 de noviembre. Allí lo entregué. Mira, terminados los ejercicios, fuimos para casa. Según iba yo por el camino, de repente me vino la idea de que Dios podía querer para mí ser sacerdote. Y claro, me vino con una fuerza que me quedé desconcertado, ¿no? Me quedé diciendo, pero ¿esto qué es esto, no? ¿Esto qué es esto? Me acuerdo que me paré debajo de una farola, que iba subiendo a mi casa y dije, a ver, un momentito. Y yo le dije al Señor, mira, a ver, yo lo que tú quieras, ¿no? A ver, pero si tú quieres que yo sea sacerdote, replantearme mi vida de esta manera, no sé, me lo tienes que decir claro, porque, en fin, yo tengo otros planes hechos ya, Y bueno, me acuerdo que salí de la farola y fui hasta mi casa, Y allí, bueno, pues me acuerdo que llegué a casa, ¿qué tal? Muy bien, no sé qué, y no sé cuánto, sí. Y bueno, me acuerdo que me fui a mi cuarto y estaba con mi hermana escuchando discos. Éramos muy de Elvis Presley en aquellos tiempos, y estaba escuchando ahí un long play de Elvis Presley y con mi hermana sentada a mis rodillas, y de nuevo me vino la idea, pero con una contundencia tremenda. Madre mía, diciendo, pero ¿será posible? ¿Será posible? Me acuerdo que me puse de pie, que mi hermana casi se cae al suelo. Y entonces, claro, yo dije, a ver si yo he firmado un papel en blanco. Dije, yo he firmado un papel en blanco, ¿no? Bueno, entonces yo en aquel momento comprendí que si yo al Señor no le decía un sí incondicional, yo no iba a poderle mirar a los ojos, ni yo mismo iba a poder mirar al espejo sin apartar mi mirada, ¿no? Porque entendía que era algo. ¿Cómo es posible que esta zarza esté ardiendo, ¿no? Como cuando Moisés ve la zarza ardiendo y dice, ¿cómo es posible que esta zarza arda sin quemarse, sin destruirse? ¿Cómo es posible que algo que me pone patas arriba toda la vida, que en principio me cuesta un montón, sin embargo me dé tanta paz y tanta alegría? ¿Cómo es posible esta contradicción, no? Yo dije, esto o es de Dios o yo estoy chalao. O sea, es decir, una de dos, ¿no? Entonces yo entendí que eso era de Dios. Entonces, bueno, así fue mi vocación. Y esa noche se lo dije a mi madre. Y estábamos el día 12 por la noche, O sea, que fíjate tú, fue algo como muy contundente. Yo creo que también Dios utiliza un método contundente para los que somos un poco duros de mollera, ¿no? Porque dice, a ver, tú te estás haciendo tus planes. No, que yo tengo otros, y tú vas a lo tuyo, tú vas a tu rollo, te doy una meditación, yo ni la hago, le paso el papel al otro, ¿sabes? ¿No? O sea, cuando nos hemos hecho mis planes, ¿sabes? Y coges tú un camino en el que ni siquiera tienes conciencia de que Dios pueda querer otra cosa, entonces Dios tiene que utilizar un método un poco contundente, de tirarte del caballo, ¿no? Y luego he observado, pues cuando fui al seminario, tenía la curiosidad de ver cómo habían sido las vocaciones de los demás, y entonces descubrí que cada vocación en el itinerario de cómo ha acontecido es única e irrepetible, ¿sabes? Dios ha tenido un método para cada uno, tiene un método personalizado de cómo sale a su encuentro, ¿no? Pero el mío fue así. Qué bueno. Y yo me quedaba a ver, ¿y tu madre? ¿Qué pasó cuando se lo dijiste? Bueno, pues mi madre tuvo también su cosa, porque mi madre se quedó en un silencio y al día siguiente, silencio. Y al día siguiente, silencio. Y al día siguiente, silencio. Claro, yo 3 días de silencio ya me parecía, yo no podía... como si no le hubiese dicho nada, ¿sabes? ¿No? O sea, hablando de otras cosas, que quieres comer esto, lo otro, y, a ver, mira lo que te he dicho y no me dices nada, ¿no? Y entonces llegó el 3er día y a mí ese silencio no podía con él, Y entonces le dije a mis padres, estando yo mi padre presente, dice, ¿le habrá dicho algo mi madre a mi padre o no le habrá dicho nada, ¿sabes? Yo estaba allí, Y entonces les dije, bueno, ¿podemos hablar un momento y tal? Les dije yo, ¿no? Entonces mi padre cogió, me acuerdo que abrió el bar y sacó una copita para beber y dijo, ¿qué dice el curita? Dijo. Y bueno, lo que recuerdo es que ellos también estaban sufriendo, porque yo no era consciente, ¿no? Pero eran años duros.
Eran años muy duros en los que, estamos hablando del año 78, un lío político de aquí te espero, con mucho sufrimiento, a veces con politización también por parte del clero, muchos líos, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi madre, allí delante de los dos, ¿no?, rompió su silencio, ¿no? Y cuando Dios rompió su silencio, como el libro de Job, allí lo rompió. Entonces ella me manifestó: mira, si Dios te da esa vocación y tú eres fiel, seremos la familia más feliz. Pero te advierto de que tienes que ser un sacerdote que su corazón sea de Dios, que no se meta en la política, que no se meta en lo otro. O sea, yo me acuerdo que mi madre estaba sufriendo por muchas cosas y allí ella soltó su pelota, ¿no? Soltó. Yo entonces me impresionó verle a mi madre así, ¿no? Pero no comprendía muchas cosas, porque también yo no estaba muy metido en los líos sociales, ¿sabes? Pero claro, entendí más tarde, ¿no?, que mi madre tenía esa preocupación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ellos acogieron la vocación, muy bien, y más tarde, un año más tarde, la de mi hermano. Qué bonito, qué bonito. Y un poco, ya que estamos en estos terrenos un poco personales, ¿y cómo fue esa llamada por teléfono cuando te dijeron queremos que seas obispo? Porque eso es una sensación muy fuerte, ¿no? O sea, humanamente, ¿qué pasó en ti, en tu corazón? Bueno, yo también decir que estuve 20 años de sacerdote, me ordené jovencito, con 24 años, 24 años, madre mía, hay fotos mías por ahí con flequillo, O sea, 24 años. Entonces 20 años en un pueblo que se llama Zumárraga, era Zumárraga 20 años y no tuve otro destino, Tuve un destino, 20 años, y con 44 años se produjo, bueno, fueron 20 años claves en mi vida, claves, porque un sacerdote, su alma la configura pues, entrando en la vida de la gente. Ya no hay casa en la que no hayas entrado, ya no hay alegría y sufrimiento que no hayas compartido de la gente, y eso forja tu corazón. Fueron 20 años muy importantes de mi vida. Y con 44, me acuerdo que estaba reunido con los sacerdotes, allí en un convento de Mercedarias, estábamos reunidos y de repente, entonces ya estaban los móviles. Entonces, aunque entonces era Moviline y no sé qué, entonces me llamó entonces me llamó una llamada de un teléfono de Madrid y tal, le cogí y me dice, soy una religiosa, tal, y me dice, le llamo de Nunciatura de Madrid. El señor nuncio quiere que venga usted mañana aquí, por favor, y que no diga a nadie que le hemos llamado. Y dije yo, qué llamada tan rara. Y me acuerdo que se me hizo tan rara la llamada que cogí y dije, a ver si a mí me estará aquí tomando el pelo a alguien, ¿no? Y entonces me acuerdo que llamé a Páginas Amarillas y le dije, por favor, el número de teléfono de la Nunciatura de Madrid. Y me dieron un teléfono distinto del que me había llamado. Y dije, a ver esto, Entonces llamé y dije, ¿está Sor tal? Dije la religiosa, ¿no? ¿Está Sor tal? Y la otra se puso y dije, pues sí que está, sí que es ella. Y le digo, disculpa, ¿a qué hora habíamos quedado mañana? Me dijo a las 11. A las 11. Entonces, allá que fui yo, ¿no? Allá que fui. Claro, diciendo, a ver esto, ¿por dónde va? Tal, ¿no? Yo fui formal, no le dije a nadie nada y bueno, pues me acuerdo que te encuentras con el nuncio empezó a hablarme y empezó a preguntarme, a hablar de muchas cosas, ¿no? Pues del País Vasco, de problemas, de temas que... Y la conversación fue adelantándose y yo entendí, me ha llamado para hablar de estos problemas del País Vasco, ¿no? Pues bueno, pues una consulta que quieren hacer. Y íbamos hablando, y cuando íbamos hablando media hora de los problemas y las cosas, de repente va y me dice, pero usted no se pensará que yo le he llamado para hablar de esto, ¿verdad? Le dije, pues no lo sé. Y entonces es cuando me soltó. Mira, el Santo Padre le pide que acepte usted por ser nombrado obispo. Entonces era de Palencia, ¿no? Que fue mi primera diócesis. Y entonces, bueno, pues me dijo eso. Y me dijo, y le pediríamos que usted nos dé una respuesta, ¿no? Y me dijo que me daba un cuarto de hora para orarlo delante del Señor y que ahí tenía una capilla, me dijo, que allí tenía una capilla. Entonces entré en la capilla y entonces, bueno, pues yo salí de esa capilla con el lema episcopal elegido, que es en ti confío.
con el lema episcopal En ti confío, hice ese acto de confianza, el acto de confianza de entender que tu vida, tú no eres dueño de tu vida y que lo mejor de tu vida no lo has elegido tú, sino que las cosas, ¿sabes? Entonces hice ese acto de confianza, Dios sabe más, Dios nos quiere, Él guía nuestra vida, ¿no? Entonces, esa fue un poco ese momento de la llamada que dices tú, ¿no? Luego te advierto que eso fue, en aquel primer momento te llaman para ir a Madrid, pero luego ya cuando te cambian de destino ya no hace falta, ¿eh? Te lo sueltan por teléfono. Luego ya la cosa es más rápida, ¿sabes? Luego ya es, a ver, que vaya usted a Alicante, venga, pim, pam, ¿entiendes? O sea que ya después ya vamos cogiendo confianza y ya somos más rápidos. Y bueno, siguiendo en esta línea, nosotros como familia, como músicos, pues queremos como apoyar a los sacerdotes, ¿no? Y ayudar, porque vemos que hay muchos que dejan el sacerdocio, ¿no? Y nos gustaría pues que nos diera consejos de cómo apoyar a los sacerdotes, el que esté cerca del obispo al obispo, cómo hacer ahí para que, ¿no? Para ser comunidad y apoyarnos y ayudarnos. Refuerzo la pregunta de mi esposa, que es el tema que por allí se ve nosotros laicos, no tan solo en el mundo de la música, sino como laicos, ¿cómo podemos apoyar más al clero? ¿No? Porque por allí se ve que sobreentendemos que el sacerdote tiene todas sus necesidades cubiertas en teoría, pero por ahí carecemos de esa visión que hay muchos que se sienten solos, hay muchos que no lo invitan a comer un domingo a su casa, hay sacerdotes que se enferman y nadie pregunta, padre, ¿cómo está? ¿No? Entonces, desde su visión de padre, de pastor, ¿cómo échenos una mano a nosotros, los laicos, para que tomemos conciencia cómo podemos cuidar mejor al clero, a los sacerdotes, ¿no? Bueno, agradezco mucho esa pregunta. Y tengo que comenzar diciendo que yo soy hijo también de la experiencia de haber sido estimulado en gran medida pues por matrimonios familias que se han tomado en serio el seguimiento a Jesucristo y resulta para ti estimulante. Tú has utilizado la palabra ¿cómo podemos ayudar?, ¿no? Y yo quizás, fíjate, no es que denoste de la palabra ayudar, que creo que es correcta, pero incluso la matizaría diciendo estimular. Porque cuando alguien se toma su vida en serio, estimula la del otro. Es así. Si tú te tomas tu vocación en serio, resulta estimulante para otro. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquellos años jovencitos, que algún matrimonio, que veías, ¿no? Pues que eran minoritarios en aquel ambiente, ¿no? Muy secularizado y muy tal. Pero había algunos matrimonios, algunas familias de clara, bueno, que habían hecho una opción por seguir a Jesucristo en su seno, ¿no? Y entonces esas familias te invitaban, ¿no? Primero te pedían ayuda espiritual. Y para ti era un estímulo inmenso ver cómo se toma alguien en serio la llamada a la santidad. Cómo lucha, cómo tal, cómo en vez de estar buscando rebajas de enero, te pedían a ti que tú tirases de ellos para arriba. Claro. Que eso a un sacerdote le impacta, ¿no? Porque cuando tú ves que alguien se acerca a la iglesia buscando unas rebajas, ¿sabes? No, o sea, buscando... No. Cuando ves que hay gente que quiere dar lo mejor de sí mismo y lucha contra su egoísmo y lucha contra el mínimo esfuerzo y lucha y quiere dar más, eso al sacerdote le estimula, le impacta. Muchas veces te ves confesando a personas que tienen un deseo de santidad que a ti te dejan pasmado. Porque os voy a decir que un sacerdote en el ministerio de la confesión y el ministerio de la dirección espiritual muchas veces recibe testimonios que son llamadas de Dios para la conversión del sacerdote. Eso te estimula mucho. Recuerdo también, ¿no? Pues a veces, pues eso, que igual un matrimonio, una familia te llamaban vengas a cenar el lunes o el sábado por la noche, ¿no? Y llegabas a una familia, y entonces ves esa familia entregada, ves esa familia que, igual una familia con una familia numerosa en la que, claro, pues es que aquello es la guerra, ¿me explico? O sea, que allí no hay
no hay metro cuadrado para nadie, que ahí nadie tiene mi tiempo, mi espacio, mi tiempo para mí. No, allí uno tiene que darlo todo en un sitio así, ¿no? O sea, porque ves como cada uno tiene que hacer a la hora de poner la mesa, cada uno tiene sus funciones repartidas, tú encárgate del pequeño, tú no sé qué. Ahora, te das cuenta que aquello es, vamos, a tope. Y que son súper alegres, y encima están encantados de que tú hayas ido. Y tú veías aquello, yo salía de aquella casa, ibas a la parroquia y decías, a ver, y yo ahora voy a poner, no sé, despacho parroquial de 6 a 7, voy a poner yo. A ver, vamos a ver, que estos no tienen ni un metro cuadrado para ellos mismos, que no tienen, o sea, su vida la han dado completamente. Yo ahora voy a hacer un cálculo de comodidad. No puede ser, ¿eh? Entonces, eso es estimulante. Entonces, yo creo que cada vez que alguien se toma su vida de entrega en serio, sin darse cuenta, tiene consecuencias colaterales para los demás. Totalmente, totalmente. Entonces, y con referente a esta misma línea, una preocupación personal, veo el tema de la caristía, ¿no? A nivel mundial, pero en especial aquí en Europa, la cuestión de la falta de sacerdotes, la falta de vocaciones a nivel general. Entonces nosotros también como familias, trabajar juntos, iglesia y familia, que es la iglesia doméstica, lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar una pastoral vocacional, tomarnos en serio, tanto primero como iglesia, pero también desde nosotros como familia? ¿Cómo podemos estimular más las vocaciones sacerdotales y religiosas? Bueno, yo creo que lo primero, yo haría un matiz. El matiz de que no creo que existan crisis de vocaciones sacerdotales, sino crisis de vocaciones en general. No creo que haya crisis de una vocación sí y de la otra no. No, las crisis suelen ser todas al mismo tiempo y la recuperación suele ser todas al mismo tiempo. O sea que la crisis de vocación sacerdotal o de vocaciones religiosas a la vida consagrada y las crisis al matrimonio cristiano y a la familia cristiana van al mismo tiempo. Es que no es verdad que la crisis sacerdotal puede, como a veces se dice, las crisis de las vocaciones sacerdotales pueden ser providenciales para la promoción del laicado. Madre mía, pues mal vamos. Claro. Si resulta que para promocionar al laicado conviene que haya crisis sacerdotal, eso es una visión utilitarista de la gente. Es una visión utilitarista. ¿Sí? Eso no es creer en los carismas de cada uno. ¿Eh? Entonces, hecho este matiz que me parece importante, Y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece importante. Entonces, estoy convencido de que la familia cristiana es una educación de todas las vocaciones. Entonces, en este mundo del relativismo, ¿cómo trabajamos el llamado de la fe, ¿no? El mensaje directo que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis, que a los tibios los voy a vomitar en mi propia boca? Es un mensaje un poco duro, pero ¿qué es el evangelio? Es el mensaje evangélico. Bueno, yo creo que seamos o no conscientes de ello, pero es así que una de dos, ¿no? O nosotros no construimos nuestra vida a imagen y semejanza de Dios, o al contrario, hacemos, ¿no?, un Dios a nuestra imagen y semejanza. Entre una cosa y la otra, no hay punto intermedio, ¿sabes? O nos abrimos a la revelación, o te abres a la revelación. Entonces dices, Dios ha hablado, Dios ha descubierto su camino. Qué infinita misericordia ha tenido Dios para revelarse, descubrirse, darse a conocer. Entonces, eso es tan determinante en la vida. Entonces yo voy a conocer en profundidad esa revelación. Tengo que tener hambre y sed de la palabra, hambre y sed de conocer el magisterio y seguir un camino, ¿no? Lo contrario es, yo hago las cosas a mi medida. Un Dios a mi medida. A mi medida. Yo hago las cosas a mi medida, a mi conveniencia, ¿no? Esto es como un supermercado en el que voy con el carrito y digo, aquí me cojo esto que me interesa, aquí paso de largo, aquí esto que me interesa. Y voy haciendo una espiritualidad, ojo, que esto es muy de nuestros días, de lo que es la nueva era. Una religiosidad de sincretista, adaptada a nuestra sensibilidad, a nuestra ideología,
En el fondo estamos ante el reto de que una de dos, o me tomo en serio la llamada a cristianizar el mundo, o de lo contrario mundanizo el cristianismo. Es que esto ha sido siempre así. Lo que ocurre es que aunque haya sido siempre así, hoy en día hay como muchos más recursos, ¿no?, para que esa mundanización tenga lugar de una manera, de otra, muy civilina, muy tal, ¿no? Los recursos de la mundanización hoy en día son, no voy a decir infinitos, pero innumerables, ¿no? Y hay que estar atento a la mundanización, porque se nos cuela a todos, al obispo el primero. Sí, se nos cuela. Entonces, yo creo que frente a esto tenemos que cuidar el depósito de la revelación. Dios ha hablado, hay una revelación, yo tengo que ser consciente de ello, tengo que ser fiel a esa revelación, a conocerla, a seguirla. Totalmente. ¿Y para usted la música es importante para la evangelización en la liturgia? Pues sí, y además voy a decir... Esto es una pregunta quemarropa. Claro. Estamos en un festival católico. Claro, dicho el multifestival Laudato Si, hacerme esta pregunta, es como cuando te invitan... Iba a caer sí o sí. Cuando te invitan, pues no sé, a un sitio en el que del Real Madrid y de repente te preguntan de cuál es tu equipo favorito y dicen, bueno, como diga el Barça salgo de aquí apedreado, ¿no? Pues una cosa así por el estilo. No, pero Perdona, don Ignacio. Voy a también completarla con otra pregunta para que sea una respuesta contundente como todas las que está dando. ¿Y cómo ve usted, aparte si es importante la música, cómo ve usted el mover del espíritu a nivel mundial, ¿no?, y también nacional? ¿Esto tiene incidencia a nivel musical? Vamos a ver, yo soy testigo de cómo la música a mí mismo me ha acompañado en momentos claves de mi vida. Por ejemplo, antes me habéis preguntado por aquel momento en el que fui llamado al episcopado por aquel momento. Pues me acuerdo que allí estuve yo, pues creo que eran 12 días o 15 días bajo secreto, que no podía decir nada hasta que no hiciese en público. Yo recuerdo en aquellos 15 días de oración en mi vida cómo cogí la canción de Montesinos, Sacerdote, y cómo me acompañó aquella canción. Y la escuchaba, me ponía delante del Señor, casi la ponía en bucle. O sea, es decir, no, bueno, a ver, recuerdo en momentos claves de mi vida cómo la música fue el instrumento de Dios para serenar la llamada de Dios. Incluso a veces un poco en bucle, voy a reconocerlo, que a veces cojo una canción y venga, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, la escucho en bucle hasta que me penetra y bueno, ya, pues igual lo dejo, ¿no? Pero yo tenía un poco ese método de escuchar en bucle las cosas, ¿no? Pues para que te penetren y te penetren, poniéndome delante de Dios en la oración. O sea, soy hijo también de la experiencia de que a veces para hacer oración, como tengo también cada uno es como es, pero yo tengo una imaginación disparada, me es muy difícil tener una mente concentrada para ser capaz de hacer una oración con todas las ideas ordenaditas, etcétera. No, tengo una cabeza disparadísima. Llega ese momento y se me ocurren 28.000 cosas. Entonces digo yo, madre mía, a ver cómo ordeno o sea, soy así. Entonces, la música también ha sido para mí una ayuda para ponerme en presencia de Dios y concentrarme y centrarme. Cuando tienes una mente muy disparada, recogerte, centrarte, ponerte en presencia de Dios no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces creo que la música puede hacerte una gran ayuda en esa dificultad tuya de ponerte en presencia de Dios. En mi caso, eso es así. Lo digo como método de oración, porque no estamos hablando de algo distinto a orad y velad. Cada uno tiene que tomar en serio la llamada del Señor. Orad y velad. ¿Cómo se rezan? A ver, que rezar bien es una batalla. Rezar bien es un combate. Madre mía. Entonces, uno tiene que responder en serio a esa llamada, ¿no?
Y a mí, yo soy testigo de que eso a mí me ayuda, me ha ayudado, ¿eh? Y me pongo en presencia de Dios, venga, aunque sea en bucle, pues venga, pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, ¿no? Bueno, también por otra parte he observado a veces, celebrando la Eucaristía, presidiendo la Eucaristía, se ven muchas cosas. La presidencia de la Eucaristía, cuando tú la vives con intensidad, ves a las personas cómo se están introduciendo en la liturgia, ves cómo vibran, ves cómo tal, ¿no? Entonces yo he sido testigo de cómo cuando alguien canta, ¿no?, canta intensamente, está poniendo, o sea, se está introduciendo, ¿no?, en la liturgia a través de ese canto pleno, dice, este está plenamente metido en esta liturgia. Totalmente, totalmente. Ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Claro. Entonces yo soy testigo de eso. Quizás no tengo el conocimiento, como tú puedes tener, Marcelo, por supuesto, de cómo está la música ahora mismo a nivel mundial y qué tal. No. Pero, eso. por ejemplo, acabas de llegar de Costa Rica, ¿no? Y veía algunas fotos en sus redes sociales, el gentío, ¿no? Y seguramente eso está acompañado de música. Y sé que usted viaja mucho. Entonces, la música tiene mucho de importante para la actividad pastoral, evidentemente. Entonces, un poco el llamado es motivar a nuestros laicos, especialmente aquí en España, para que nos tomemos fuertemente en serio este llamado a la evangelización a través de la música. Bueno, la verdad es que no viajo mucho, pero sí que puedo decir que, por ejemplo, esta experiencia que he tenido de Costa Rica me ha impresionado cómo en las Eucaristías está de diario, ojo, en las Eucaristías de diario, no con celebraciones especiales, el ministerio de la música está cuidado con una fuerza tremenda. Impresionante. Sí. Impresionante. Yo he dicho, bueno, pues ¿y esto se hace diariamente? Sí, esto es así siempre. Bueno, pues eso me ha impresionado. Como la celebración diaria de la Eucaristía tiene ahí un ministerio de la música muy cuidado. Eso en España estamos lejos de que eso sea así, incluso dominicalmente, pero claro, que en la Eucaristía diaria el ministerio de la música tenga ese cuidado es impresionante. Entonces eso nos lleva a la otra pregunta, porque en mi caso particular tuve la gracia de Dios de vivir en varios países distintos, uno de ellos Estados Unidos, tuve 5 años en California y he visitado muchísimos estados en donde he visto este común denominador a nivel pastoral, lo que usted hacía referencia con respecto a que, no todas por supuesto, pero en su gran mayoría, me animo a decir, el 90% de las parroquias tienen varias celebraciones, no una, sino varias, y en varios idiomas. Pero me impresionó esto, lo del coro, y no es tan solo los domingos, sino todos los días, y tienen bajo, batería, guitarra, tienen varios coros, hasta inclusive pagan a directores de coro para que atiendan esa parte pastoral. Y va unida a esto, ¿no? Porque a mí esto me impresionó. Salir de la parroquia y son verdaderas comunidades que cada uno lleva algo para compartir, o la parroquia pone un café, lo que sea, galleta, y comparten, ¿no?, después de la celebración. Es algo inmensamente, como decimos acá en España, flipante, alucinante. Y eso es un poco lo que echamos en falta aquí en España. Entonces, ¿cuál es la pregunta concreta? ¿Cómo podemos mejorar este ámbito, ¿no?, a nivel pastoral? Porque estamos como muy acostumbrados solamente a atender pastoralmente, y no quiero ser atrevido con la pregunta, pero es una visión desde la realidad, lo que uno interpreta desde afuera, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Porque estamos tal vez centrados en una pastoral de atención. Me refiero a nivel nacional. Atendemos lo que ya tenemos, pero no tenemos una pastoral de salida, de salir a conquistar, de salir, como dice el Papa Francisco, a la iglesia en salida, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar desde este mismo detalle, el ser más comunidad? No sé cuál es su visión de padre y pastor. Sí, la verdad es que voy a contar una anécdota de mi hermano sacerdote, que me contaba que estaba haciendo un expediente matrimonial allí en su parroquia en San Sebastián, él es párroco de San Sebastián, y bueno, pues dice que le llegó pues una pareja que se iba a casar, eran hispanos, latinos, no sé de qué país, pero bueno, en la conversación, ¿no?, pues fue viendo que eran creyentes, que eran tal, ¿no? Y entonces, como vio que eran creyentes y tal, pues le dijo, ¿y a dónde solís ir y tal? Y entonces él dice, no,
Bueno, es que a veces igual pues hemos ido al no sé qué encuentro de los evangelistas, pero nosotros somos católicos, nosotros somos católicos. Y dice, ¿sabes lo que pasa? Es que, no sé, fuimos un día a la catedral y claro, estaba todo muy bonito y tal, pero bueno, como nadie nos saludó y tal, ¿no? Luego fuimos también a tal sitio, estaba bien, pero claro, tampoco llegamos a hablar con nadie y tal, ¿no? Entonces, claro, fuimos a otro sitio y como allí hablaron con nosotros y nos invitaron a cantar en el coro, fíjate, ¿no? Pero nosotros somos católicos, nosotros cuando tenemos clarísimo aquí vamos a casarnos y tal. Y me dijo mi hermano, me dice, madre mía, no nos damos cuenta hasta qué punto estamos en un tiempo en el que es necesario ser acogido personalmente. Es que no se puede hablar de conceptos que no pasen por una experiencia real y personal. Hablamos de encuentro y no sé qué. A ver, déjate. O sea, eso ponle un rostro a eso que estás diciendo. Ponle una persona. Por eso, quizás en nuestras parroquias hay que pensar en quién se encarga de que haya, o sea, imagínate, 2 o 3 personas que se encargan de saludar a quienes vienen. Alguien que diga, oye, ¿es usted aquí del barrio? ¿Quiere sentarse? Venga usted aquí. O sea, ¿quién se encarga de saludar a los que pasan por ahí? ¿Quién se encarga de saludarles, de acogerles? Y sin duda el ministerio de la música es uno de los principales para poder invitar a alguien que llega a una parroquia. Porque claro, invitarle a alguien a que... ¿Quiere usted ser catequista? A ver, no sé, pues parece que de repente lo primero, soltarle eso, pues no sé, es como una invitación muy utilitarista. ¿Quiere usted ser del grupo de limpieza? A ver, no sé, pues si le dices eso... Si le dices eso de entrada a una persona, a ver, que es totalmente digna como la música, ¿me explico? O más, si quieres. Pero entiéndeme que como primer contacto con una persona quizás no sea la más adecuada. Pero invitarle a alguien a quien se le ponga, pues un poco, quiere sentarse aquí cerca del Ministerio de la Música, cerca de tal, sin duda el Ministerio de la Música es de los más ligados a la pastoral de la acogida. Es de los más ligados, Entonces, nos tenemos que poner las pilas en eso. Toda parroquia tiene que tener un equipo de acogida de las personas. Toda parroquia tiene que tenerlo. Es obvio. Somos muy lentos. Tenemos una concepción, claro, en nuestra España nos hemos acostumbrado, ¿no?, a esa cierta frialdad de que yo voy a la celebración litúrgica, venga, rapidito que vamos a irnos aquí a casa a otra cosa, ¿no? A ver, eso ha formado parte de un tiempo, pero eso tiene sus días contados. Al final va a ser perseverante en el tiempo quien haya tenido la experiencia de hacer de su parroquia, de hacer de su celebración, de su comunidad, su casa en la que se siente a gusto. Sin ese aspecto, esa visión de servicios va a tener sus días contados, ¿no? Totalmente. Esto da para mucho más. Teníamos un montón de preguntas. Tal vez usted no se dio cuenta, pero ya pasó casi una hora, ¿vale? Pero vamos a hacer 2 preguntas en una. Y me gustaría, no sé si, porque somos muchos, que alguien le pregunte algo, ya que estamos aquí tan cerca de Monseñor Ignacio, pero bueno, a ver si nos da el tiempo. Haga de cuenta, don Ignacio, que sabemos que viene un meteorito, que es el fin del mundo, y usted tiene la última palabra y todo el mundo le va a escuchar. Tenemos 1 minuto para escucharlo a usted. ¿Cuál sería? No le quiero meter presión, ¿no?, ni mucho menos. Pero, ¿qué le dirías al mundo que te está escuchando 1 minuto? Y segunda pregunta, ¿qué le gustaría a usted que le pongamos en su epitafio, en la tumba? Esto es sin presión. Pero yo creo que ahí sintetiza el mensaje. Bueno, lo del epitafio está claro. Yo creo que el epitafio está ya elegido con el lema episcopal. O sea, una vez que uno elige un lema episcopal ya no lo cambia para el epitafio, no, in te confido, ¿no? En ti confío, en vos confío. Yo creo que eso está dicho ya, ¿no? A ver,
¿Y qué le diría, ¿no? A alguien que dice, se acerca el meteorito, ¿no? Falta un minuto. A ver, pues yo creo que tampoco está muy ligado del epitafio, estábamos bastante cerca, pero yo creo en el acto intenso de amor. Creo en la posibilidad de ponernos en presencia de Dios y hacer un acto de ponernos en su presencia y abrirnos a su amor, ¿no? Dejarnos amar por Dios recuperando el tiempo perdido de nuestra vida. En el fondo eso es el famoso acto de contrición. ¿Qué es el acto de contrición? Sino ponerse en presencia de Dios, tomando conciencia de que eres amado infinitamente, ¿no? Recuperando con el deseo profundo de recuperar el tiempo perdido de solo por hoy. O sea, mi vida merece la pena ser vivida por este instante que lo voy a vivir en intensidad de amor. O sea, yo voy a intentar vivir este instante, voy a celebrar esta misa con intensidad de amor. Voy a dar una charla, voy a preparar esta comida, voy a hacerlo con intensidad de amor. Estoy preparando un examen, voy a abrir un libro, ¿no? Voy a vivir en presencia de Dios. O sea, creo en la fuerza que tiene de vivir en presencia de Dios, de hacer lo que estoy haciendo con intensidad de amor. O sea, creo que ese es el secreto. Venga el meteorito ahora o un poco más tarde, ¿sabes? Porque la clave está en que yo viva el momento presente en la presencia de Dios, como una gran oportunidad que Dios me da para amar. Me encuentro con esta persona, estoy leyendo este libro, estoy en donde sea, ¿no? O sea, creo que esa es la clave de nuestra vida, y diciendo, Señor, confío en ti, confío en tu providencia, ¿no? Confío en que tú cuidas de mí y que este es un momento de gracia en mi vida, es un momento de gracia, un kairos, como lo es también este multifestival en este momento. No nos queda más tiempo. A ver, porque son ustedes. Señores, tampoco queremos meter presión. Una pregunta. Pero tienes que hacerlo desde el micrófono. A ver, María José, venga. María José, venga rapidísimo, mientras me preparan el piano, por favor. Vamos a ver, vamos a darle el micrófono a doña María José, madre de 5 hijos. Démosle un fuerte aplauso a las familias numerosas. Pues muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta serían si nos podría dar 2 claves. Una, que nosotros trabajamos mucho la educación afectivo-sexual con jóvenes, con adolescentes y con universitarios. A ver qué clave nos podría dar. Y también en los prematrimoniales, en la preparación al matrimonio, que claro, nos encontramos ya pues familias que ya están viviendo, ¿no? ¿Qué clave le damos para que el matrimonio aporte en su vida algo totalmente nuevo y diferente, ¿no? Muchas gracias. Es obvio que tiene que haber esos cursillos, es obvio que tiene que haber esos cursos de orientación afectivo-sexual, etcétera, pero también creo en que la propuesta que dirigimos tiene que ser continua a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, un joven que igual recibe en el colegio un curso si es un colegio católico, ¿no? Pues el curso de orientación afectivo-sexual, también en la parroquia, también en no sé qué. Creo que es muy posible que uno reciba un mensaje que por el momento en su vida que esté, le resbale, coja poquito, no termine de penetrarle. Eso es lo más probable, vamos a ser claros. Hasta que llega un momento de gracia que igual acontece hasta fuera de los parámetros ordinarios, que de repente en un fuego de campamento de no sé qué, allí por la noche viene alguien y les habla a los chavales de la educación afectivo-sexual que tú ya se lo habías soltado 5 o 6 veces por aquí y por allá y que le había resbalado, y allí tienes un momento de gracia y le penetra intensamente, ¿no? Porque también eso coincide con el momento de gracia de la persona. Entonces, creo que hay que no cansarse nunca de estar viendo contextos distintos en los que se intenta transmitir un mensaje que, por decirlo una vez, no pienses que se ha recibido. Hombre, serías un ingenuo. O sea, hay cosas que además con la crisis de la adolescencia, que no sé qué, claro, vete a pensar dónde tiene la neurona en cada momento. O sea, hay que tener la capacidad
de tener propuestas en situaciones existenciales distintas hasta que tu momento de gracia te llegue. Con los novios, yo diría, pues lógicamente hay que hacer el cursillo prematrimonial, pero yo sería capaz de sustituir el cursillo prematrimonial, fíjate lo que te digo, por un curso de encuentro con Cristo fuerte, por un curso de Maús, por un cursillo de cristiandad. Eso se merece un aplauso. Sería Y encima titular. Sería capaz de sustituirlo, ¿eh? Eso va titulares para las redes. Bueno. Porque obviamente es el encuentro con Cristo el que le va a permitir luego entender el cursillo, ¿sabes? Correcto. Y don Ignacio, lo último, porque este hombre quería hacer una pregunta. Venga, don José Villanueva. Venga. Nada, una pregunta rápida, don José Ignacio. Es que me ha chocado cuando ha contado de su vocación y cuando se lo dijo a su madre y tal y cual. Y me ha quedado una pequeña duda ahí en el aire que no sé si alguien más la habrá pensado. Me ha dicho que tiene un hermano un año mayor que usted, que también es sacerdote. ¿Su hermano ya le había contado a su madre que quería ser sacerdote? Ah, pues entonces no me he enterado. Y para terminar, don Ignacio, queremos hacer algo como laicos tal vez que puede sonar un poco atrevido, pero creo que esto también es parte de ser iglesia. Usted es nuestro padre y nosotros no tenemos ni oro ni plata para darle. Para gasolina, por supuesto, sí, claro, eso sí. Pero lo que sí tenemos es la intercesión. Si usted nos permite, don José Ignacio, queremos hacer una oración por usted y pedirle, presentarle al Señor para que le dé más fuerza, ¿no? Entonces le invito a que se ponga de pie si es posible. Y todo el mundo, todos los laicos, vamos arriba. Ven, Beatriz, por favor, también aquí. Y vamos a orar por don José Ignacio. Señor, muchas gracias por su vida, muchas gracias por llamarlo. Muchas gracias, Señor, por su sí, por su entrega. Te pedimos especialmente, Señor, por él, por su ministerio de obispo, de sacerdote. Fortalécele. Te pedimos en este momento una doble unción de Espíritu Santo para que tú le sigas iluminando, le sigas guiando, le sigas dando contundencia. Que cada vez que él hable, los corazones se sanen, los corazones se conviertan, que le des ese deseo a esa gente que escuche la palabra de este hijo tuyo, de entregar su vida, como dice el lema de este multifestival Laudato Si, le des el deseo, nos regales el deseo de la santidad, Señor, que para eso estamos aquí. Espíritu Santo, te damos gracias por todos los dones y carismas que le das. Y en él oramos por todo el episcopado de España. Señor, gracias por todos nuestros obispos. Gracias especialmente por el obispo de Almería, don Antonio Gómez Cantero. Y en ellos también oramos por todos nuestros sacerdotes. Señor, fortalece a nuestros sacerdotes, dales la alegría, dales la paz, dales ese vigor que necesitan para seguir trabajando por el Evangelio. Bendito sea, Señor.